12 de mayo de 1943. 16 Saint-Ouest, Túnez. El aire es una neblina espesa, un cóctel de polvo fino del desierto, el olor acre de cordita de munición gastada y el olor metálico de diésel quemado. El calor irradia del casco de los tanques Panzer IV, cuyos motores de 300 HP, antes el sonido del avance implacable de la Blitzkrieg, rechinan y se silencian uno a uno, con el silbido final del metal contrayéndose. Bajo un cielo blanco e inclemente, el Generaloberst Hans-Jürgen von Arnim, el último comandante del Heeresgruppe África, firma los términos de la rendición incondicional. La guerra en el norte de África, el patio de juegos de Erwin Rommel, ha terminado. La cámara se mueve lentamente por los rostros de los hombres que se convierten, en este instante, en prisioneros de guerra. Son los supervivientes, la élite. La piel es un cuero quemado por el sol. Los labios están agrietados, los ojos hundidos en órbitas oscuras, pero la postura permanece rígida, la mandíbula tensa. Hay agotamiento, pero debajo de él una insolencia intacta. La arrogancia es la última línea de defensa. Una armadura forjada en el calor del desierto y cimentada por una fe absoluta en su propia superioridad racial y marcial. En la arquitectura de sus mentes, la realidad es un edificio diseñado por Joseph Goebbels, erigido sobre cimientos de propaganda machacada en sus cerebros desde las juventudes hitlerianas. Ellos saben, con la certeza de la fe, que América es un coloso con pies de barro. La voz del ministro de propaganda resuena en sus memorias, en discursos de radio y noticiarios. Una civilización de jazz y judíos, una nación mestiza sin cultura ni historia, paralizada por huelgas sindicales y al borde de la guerra civil. Ellos recuerdan sus victorias fáciles en Francia en 1940, la arrogancia de Rommel en el desierto. El soldado americano, se les enseñó, es un producto degenerado de una conspiración judío-plutocrática, un gángster de Chicago o un chico de granja ingenuo, blando, indisciplinado, incapaz de resistir la voluntad de hierro y la experiencia de combate del guerrero ario. Ellos vieron lo que hicieron a los eslavos en el frente oriental, tratados como subhumanos porque eso era lo que eran. La lógica de la guerra era simple: los fuertes dominan a los débiles. Consecuentemente, ellos esperan el trato que la lógica de la guerra total, tal como la conocen y practican, exige: brutalidad, hambre, humillación. Se preparan para los vagones de ganado sellados, para las raciones de hambre, para los guardias sádicos. Es lo que dicta el mundo lógico y brutal que habitan. La debilidad debe ser castigada, la derrota debe ser aplastada. Ellos son la raza superior, incluso en la derrota temporal, y esperan que el enemigo inferior se comporte con la crueldad nacida de la inseguridad. Creen que el trato que recibirán será un reflejo de la debilidad y el pánico de sus captores. Cualquier otra cosa sería una ruptura en las leyes de la naturaleza tal como las entienden. Miraron los rostros de sus captores, buscando el miedo o el odio que validaría su visión del mundo. No encontraron ninguno de los dos. Sus captores, sin embargo, desafían todas las expectativas. Los GIs americanos que los rodean no parecen superhombres. Muchos son jóvenes, casi adolescentes, con rostros llenos de pecas. Masticaban chicle con una indolencia desconcertante. Sus uniformes M1941 parecían holgados y prácticos, no imponentes como los suyos, cortados para intimidar. No gritaban órdenes con furia, las transmitían con una eficiencia casual, casi aburrida, en un lenguaje que sonaba extrañamente informal. Su equipo era nuevo, abundante. Cada soldado tenía su propio fusil M1 Garand, su propia mochila, sus propias botas en buen estado. No había la mezcla de equipo capturado y uniformes remendados que se había vuelto común en sus propias filas. La propia apariencia del soldado americano común era el primer indicio de una capacidad industrial que apenas podían concebir. Es una uniformidad que no habla de rigidez ideológica, sino de producción en masa. La primera orden americana que reciben rompe el guión esperado. No hay gritos,
ni ladridos de perros, ni el chasquido de culatas de rifle. Solo una instrucción tranquila. All right, form a line. Fueron desarmados con una eficiencia metódica. Luego les entregaron cajas de cartón encerado. Razoes K. Dentro, el contenido era una colección de productos alienígenas, una lata de carne de cerdo procesada y huevos, galletas duras, una tableta de chocolate que resiste el calor, 4 cigarrillos Chesterfield y un paquete de café instantáneo. La cantidad es precisa. La calidad es de fábrica. Cada artículo está sellado, es higiénico, idéntico. Los cigarrillos, en particular, son un shock. En el ejército alemán, los cigarrillos eran una forma de moneda, cuidadosamente racionados. Aquí son un artículo desechable, parte de una comida única para un prisionero derrotado. Para estos hombres, la guerra que conocían había terminado. Una nueva guerra, silenciosa e insidiosa, que atacaría no sus cuerpos, sino los cimientos de sus convicciones, estaba a punto de comenzar. En Washington, D.C., en los pasillos del recién terminado Pentágono, un laberinto de 28 kilómetros de pasillos que zumbaban con la energía de una nación en guerra, el problema no era estratégico, era matemático. La victoria en Tunisia generó un dividendo inesperado e incómodo, 250.000 de prisioneros del eje. Con las campañas en Sicilia e Italia inminentes, mantener un ejército de cautivos en la línea del frente era un suicidio logístico. Consumirían toneladas de comida, galones de agua, suministros médicos y, lo más importante, hombres para custodiarlos, hombres necesarios para luchar. La solución, dictada por la tiranía de la distancia y la abundancia de espacio, era una sola: un transporte transatlántico en masa. Los mismos barcos Liberty que acababan de entregar tanques Sherman y cajas de munición. 50 a Europa serían ahora reconfigurados para el viaje de regreso, transportando no acero sino la carga humana de la derrota enemiga. Era una operación de una audacia logística monumental, una cinta transportadora naval operando a escala intercontinental. El arquitecto de esta operación de contención fue el general de división Archer L. Lerch. Él no era un general de combate como Patton o Bradley, sino un administrador, un abogado de formación, un gerente cuya batalla se libraba con memorandos, hojas de cálculo y las convenciones de Ginebra. La política que implementó no nació del idealismo, sino de un pragmatismo frío y americano. Adherirse estrictamente a las convenciones era la jugada más inteligente. Primero, garantizaba un trato recíproco para los aviadores y soldados americanos capturados en Europa. Segundo, y más crucialmente, pacificaba la fuerza de trabajo cautiva. La lógica de Lerch era la de un gerente de fábrica. Un prisionero enfermo cuesta más en atención médica que un prisionero bien alimentado. Un prisionero rebelde requiere más guardias que un prisionero dócil. Las convenciones de Ginebra no son un documento moral, son un manual de operaciones con buena relación costo-beneficio. La humanidad era simplemente un subproducto de la eficiencia. Esta directriz se tradujo en especificaciones concretas: un mínimo de 3.000 calorías al día, calculadas por nutricionistas del ejército, acceso a atención médica y dental equivalente a la de un soldado americano. Si un prisionero necesitaba un empaste, lo recibiría de un dentista del ejército de los EWA. Uniformes limpios, aunque fueran solo pantalones y camisas de algodón teñidos con las letras PW en naranja brillante. Alojamiento en barracones con calefacción y un número mínimo de pies cúbicos de espacio por hombre. El objetivo no era la conversión ideológica, sino la prevención de problemas. Revueltas, enfermedades y desnutrición eran ineficientes, costaban caro y generaban mala publicidad. El sistema fue diseñado para neutralizar al enemigo a través de la burocracia y de una abundancia calculada. El resultado fue la creación de un dinosaurio logístico, la Red Nacional de Campos de Prisioneros. De la nada, más de 500 instalaciones, 155 campos principales y 375 campos secundarios,
Brotaron del suelo americano. Contratistas civiles, utilizando proyectos estandarizados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, erigieron ciudades enteras en cuestión de semanas. Trenes de carga llegaban día y noche, descargando madera precortada de Oregon, clavos de Pittsburgh, rollos de alambre de púas de Illinois y barriles de pintura de Nueva Jersey. Un campo típico, como el de Opelika en Alabama, fue construido en menos de 4 meses, diseñado para albergar a 3.000 hombres en 350 edificios distribuidos en 800 acres, completo con su propio sistema de alcantarillado, planta de tratamiento de agua y hospital de 150 camas. La velocidad era asombrosa. En su apogeo, el sistema era capaz de procesar y alojar a decenas de miles de nuevos prisioneros por mes, una demostración de capacidad de construcción que rivalizaba con la producción de bombarderos. Al principio hubo resistencia. Editoriales en periódicos de Texas expresaban el miedo. No queremos hordas nazis en nuestro patio trasero. Había una paranoia comprensible sobre la posibilidad de fugas masivas o sabotaje. Pero la máquina de guerra estadounidense, una vez en marcha, era inexorable. El sistema fue diseñado para ser un vasto almacén humano, un engranaje en la máquina industrial que estaba ganando la guerra. El objetivo no era castigar, sino contener. La propia escala y eficiencia del sistema eran una forma de poder, una demostración de que Estados Unidos podía librar una guerra en 2 frentes y simultáneamente construir y administrar una nación de prisioneros en su propio territorio, todo sin perturbar visiblemente la vida civil. Era la guerra transformada en un problema de gestión de proyectos. El viaje al corazón del continente comienza. Los veteranos del Africa Corps son dirigidos a trenes de pasajeros de la Pullman Company. Se acomodan dubitativos en asientos de terciopelo tapizado. El interior del vagón es un universo de detalles que contradicen su experiencia de guerra. Madera pulida, accesorios de latón, lámparas Art Deco. El viaje es suave, un contraste marcado con los ruidosos e incómodos transportes de tropas a los que estaban acostumbrados. Camareros negros con uniformes blancos impecables pasan por los pasillos sirviendo café en tazas de cerámica. Para hombres que habían pasado meses bebiendo agua tibia de cantimploras de metal, el acto de tomar café caliente en un tren en movimiento es una experiencia de lujo surreal. La interacción con los camareros negros es otro choque silencioso. Son profesionales, eficientes, y se mueven con una dignidad que la propaganda nazi les había dicho que era imposible para su raza. A través de las ventanas limpias, América se desliza ante ellos, una película en tecnicolor de una realidad imposible. Atraviesan Virginia, Tennessee, Arkansas. La inmensidad del país es abrumadora. En Europa la guerra era omnipresente, una cicatriz en cada ciudad, un uniforme en cada esquina. Aquí la guerra parece ser algo distante, un evento noticiado en la radio, no una realidad vivida. Ven inmensos graneros rojos repletos de heno, vastas manadas de ganado Hereford pastando en campos verdes que parecen no tener fin, pequeñas ciudades con cines que anunciaban películas de Humphrey Bogart y Bette Davis. La cantidad de coches estacionados en las calles principales es incomprensible. La propia normalidad, la ausencia total de cicatrices de guerra en el territorio enemigo, es la primera arma en penetrar sus defensas. La nación enemiga no está sangrando. Por el contrario, parece próspera, pacífica, casi intocada. En el puerto de Norfolk, Virginia, antes del viaje en tren, presencian el primer gran fracaso de su doctrina racial. Estibadores negros, hombres que la ideología nazi clasifica como Untermenschen, operan las grúas y los montacargas. No se mueven como esclavos. Se mueven con una eficiencia ruidosa, confiada y casi arrogante. El aire se llena con el ruido de los cabrestantes, con sus gritos y risas, mientras descargan las toneladas de carga con una velocidad que desafía la creencia. Los prisioneros, muchos de los cuales eran trabajadores cualificados o ingenieros en la vida civil, reconocen la eficiencia cuando la ven. Observan, aturdidos, cómo una sola grúa operada por un hombre negro
levanta una red de carga que pesa varias toneladas con precisión milimétrica. La máquina de guerra estadounidense, comienzan a percibir, es alimentada por todos, independientemente del color. La productividad, no la pureza racial, es la medida del valor. La confusión inicial se enmascara de desprecio. Un oficial alemán escribe: «Nos dan pan blanco y carne 2 veces al día. Es comida de civil, blanda y sin sustancia. Sus tropas deben ser débiles si comen esto». Se burlan del pan blanco, contrastándolo con su sagrado Kriegsbrot, el pan de guerra de centeno, denso y oscuro, un símbolo de la ideología del Blut und Boden, sangre y tierra. El pan alemán era de la tierra, austero y fuerte. Este pan americano, razonan ellos, es artificial, un producto químico de una civilización sin raíces. Es una frágil defensa psicológica, un intento de imponer su visión del mundo a una realidad que se niega a cooperar. Necesitan creer que esta abundancia es un signo de debilidad, porque la alternativa, que la abundancia es la fuente de la fuerza del enemigo, es demasiado aterradora para contemplar. A bordo del tren, la primera fisura real aparece en la armadura. Un mayor alemán, veterano del asedio de Stalingrado, donde vio a hombres luchar hasta la muerte por un trozo de pan mohoso, observa a un joven guardia americano terminar su almuerzo. El guardia, un muchacho de granja de Iowa, come la mitad de su sándwich, 2 rebanadas gruesas de pan blanco con una generosa capa de roast beef. Luego, con un gesto de aburrimiento casual, arruga el resto en la mano y lo arroja por la ventana abierta del tren. El mayor alemán se estremece, un espasmo violento e incontrolable. No es rabia, es un choque sistémico. El gesto no contenía malicia. Era el producto de una abundancia tan vasta, tan omnipresente, que el desperdicio se había vuelto trivial. La cantidad de comida desechada por un solo soldado enemigo, un acto realizado sin pensar, contiene más calorías y proteínas de las que su esposa e hijos en Stuttgart recibirán en una semana entera. La creencia de un mundo hambriento luchando por recursos escasos acababa de ser violentamente refutada por un sándwich desechado. La armadura ideológica, que resistió balas y bombas, acababa de sufrir su primer daño estructural real. El campo de batalla ideológico se contrae, centrándose en un único barracón de madera. La cantina del campo, el post-exchange, el PX. Aquí, la guerra total se convierte en una transacción minorista. El sistema es una pieza de ingeniería social. Los prisioneros pueden ofrecerse como voluntarios para trabajar en granjas locales o en proyectos no militares. El pago, 80 centavos al día, pagados no en moneda americana sino en vales de papel o scrip emitidos por el gobierno de EE.UU, adornados con la imagen de un águila y válidos solo dentro de los límites del campo. Es una economía cerrada, un microcosmos funcional del sistema capitalista que les habían enseñado a despreciar como corrupto y explotador. Este sistema los transforma de soldados enemigos en consumidores cautivos. Se convierten en participantes, aunque renuentes, del motor económico que está destruyendo su nación, utilizando la moneda de su captor para comprar los productos de su captor. La narrativa sigue a un cabo anónimo, un joven de 22 años, un mecánico de tanques de Essen, veterano de la captura de Tobruk. En su primera visita al PX, camina por los pasillos estrechos. El aire huele a una mezcla extraña de jabón Lifebuoy, chocolate Hershey's y el papel impreso de revistas americanas como el Saturday Evening Post. En los estantes, los íconos de una civilización enemiga están en exhibición como artefactos en un museo. Cuchillas de afeitar Gillette en empaques azules y blancos, pasta de dientes Pepsodent que promete dientes brillantes, rollos de caramelos Lifesavers en 5 sabores y paquetes de cigarrillos Lucky Strike y Camel. La variedad es asombrosa. En una Alemania donde incluso el jabón era racionado y de pésima calidad, esta exhibición de bienes de consumo triviales parece una provocación deliberada, una demostración de poder a través de la superfluidez. Ve a prisioneros comprando helado,
helado de verdad, cremoso, servido en conos, un lujo que no había visto desde antes de la guerra. Y entonces la ve. Una nevera roja, alta y reluciente, de la marca Frigidaire, con la palabra Coca-Cola, escrita en una caligrafía blanca y fluida. El motor eléctrico zumbaba suavemente. El metal estaba frío, con gotas de condensación escurriendo por él en el calor de Arizona. Él entrega sus vales de papel, el pago por un día entero de recolección de algodón bajo un sol brutal de 40 grados Celsius. El sargento americano, detrás del mostrador, un hombre corpulento con un rostro impasible, toma el vale sin mirarlo, abre la pesada puerta del refrigerador y le entrega una botella de vidrio verde pesada y helada. El precio, 5 centavos. En este instante, la lógica de la propaganda de Goebbels sufre un fallo catastrófico. La revelación no está en el sabor dulce y efervescente de la bebida, una sensación totalmente nueva, casi medicinal. Está en el precio. 5 centavos, el mismo precio exacto que cualquier ciudadano americano pagaría. La narrativa oficial hablaba de una América explotada, de una clase trabajadora hambrienta, aplastada por la Gran Depresión y controlada por financieros judíos. La realidad era un sistema capaz de producir un lujo trivial, procesarlo, embotellarlo, enfriarlo y venderlo a su enemigo capturado por el menor valor monetario existente. El concepto de un precio fijo, democrático, para un bien de consumo era profundamente antifascista. En su sociedad, el acceso estaba determinado por el estatus y la afiliación partidista. Aquí, estaba determinado por un níquel. El acto de comprar la Coca-Cola lo nivelaba económicamente con sus captores. Él no era un Untermensch al que se le arrojaba un hueso. Era un consumidor participando en una transacción estandarizada. La propia banalidad del acto era su fuerza más revolucionaria. Esa botella de 5 centavos era un arma, y el narrador documental la descompone con la precisión de un experto en artillería. El vidrio, un producto de la Owens Illinois Glass Company, cuyas fábricas operaban 24/7, produciendo millones de botellas idénticas con una tolerancia de error de milímetros. El jarabe, una fórmula química secreta, un símbolo del poder del branding y de la propiedad intelectual americana, cuyos ingredientes provenían de una cadena de suministro global que ni siquiera una guerra mundial podría interrumpir. La carbonatación y la tapa de metal, una proeza de la química industrial y la producción en masa. Y la logística, el viaje de esa botella desde una fábrica en Atlanta hasta un embotellador regional, a un camión refrigerado, a este refrigerador específico en medio del desierto. La Coca-Cola no era una bebida, era la punta de lanza de una invasión logística. Era la prueba embotellada de que no estaban luchando contra un ejército, sino contra una línea de montaje infinita. El alto mando americano, a través de informes de inteligencia y observaciones de los comandantes de los campos, comienza a comprender que la exposición es el arma más potente de su arsenal psicológico. El programa de trabajo, inicialmente concebido para aliviar la escasez de mano de obra y mantener ocupados a los prisioneros, es expandido. La nueva táctica es simple: dejar que la realidad estadounidense hable por sí misma. Los prisioneros, antes confinados tras el alambre de púas, ahora son transportados diariamente al corazón de la economía civil del enemigo. Se convierten en testigos oculares de la propia fuente del poder que los derrotó. La política ya no es solo de contención, sino de exposición calculada. América se convierte en el objeto de estudio y los prisioneros, los alumnos reacios. El enfoque de la guerra psicológica se desplaza del consumo pasivo a la observación activa de la producción. La narrativa sigue a un grupo de prisioneros en un día de trabajo típico. El día comienza antes del amanecer, con un desayuno abundante en el comedor: huevos revueltos, tocino, panqueques con jarabe de arce, café y zumo de naranja. La cantidad de comida servida en una sola comida excede la ración diaria de un civil en Berlín. Luego, embarcan en camiones GMC
de 2,5 toneladas que los sacan del campamento. La jornada en sí es una lección. Viajan por carreteras pavimentadas, bien mantenidas, observando el flujo de tráfico civil, sedanes, camiones de reparto, autobuses escolares. La infraestructura es robusta, intacta. No hay puentes bombardeados ni cráteres en las carreteras. La guerra está ocurriendo en otro lugar. Ven a los agricultores, los campesinos estadounidenses, llegar para supervisar el trabajo en sus propios automóviles. No son coches de lujo, sino Fords modelo A polvorientos y Chevrolets Master Deluxe, con guardabarros abollados. Pero funcionan y pertenecen a hombres comunes. Ven tractores McCormick Farmall, realizando en una tarde el trabajo que llevaría una semana con caballos en Alemania. La mecanización no es un lujo, es la norma. Es una demostración abrumadora de productividad, no solo de riqueza. Están presenciando un sistema que reemplazó la fuerza muscular por la fuerza del motor de combustión interna, liberando a su población para trabajar en fábricas que produjeron los 297.000 aviones y 86.000 tanques que los aliados construirían durante la guerra. Una escena se repite en varios campos. Los prisioneros son invitados a almorzar en la casa de la granja. En la cocina, ven un refrigerador eléctrico Frigidaire zumbando en la esquina, una estufa de gas con 4 quemadores y una radio Philco tocando la música de Glenn Miller. La esposa del agricultor, usando una aspiradora Hoover, sirve platos de pollo frito, puré de patatas y pan de maíz, en cantidades que parecen obscenas. Sobre la mesa ven un catálogo de Sears, Roebuck & Co., con cientos de páginas de productos disponibles para cualquiera que tuviera el dinero para encargarlos por correo. Es una ventana a una cultura de consumo masivo que no tiene paralelo en su experiencia. Ven que la abundancia no es un privilegio de la élite, sino el estándar de vida esperado para el ciudadano común. La carta censurada de un prisionero a su esposa en Baviera captura la fractura cognitiva. Nuestro Führer nos prometió un Volkswagen, el coche del pueblo, después de que ganemos la guerra. Aquí cada trabajador parece tener ya uno. No entiendo cómo es posible. Nos dijeron que este país estaba en ruinas, desgarrado por la discordia. Pero todo lo que veo es orden y una riqueza que no puedo describir. Los datos estadísticos confirman la impresión anecdótica, transformándola en un arma aplastante. En 1944, en Estados Unidos, había aproximadamente 25 millones de coches particulares. Más del 80% de las residencias rurales americanas tenían electricidad. El poder del enemigo no estaba solo en sus tanques M4 Sherman, estaba en la camioneta Ford de su granjero y en la licuadora en su cocina. Navidad de 1943. La ofensiva de la abundancia alcanza su clímax en un acto de generosidad espontánea y abrumadora. No es una directriz del gobierno, no es una campaña de propaganda orquestada, es un movimiento cívico, desconcertante en su escala. Iglesias, clubes de servicio, escuelas y ciudadanos comunes de todo el país deciden, por su cuenta, enviar regalos de Navidad a los prisioneros de guerra alemanes en su medio. Es una manifestación de caridad cristiana, un concepto que la ideología nazi, con su énfasis en la fuerza y el desprecio por la debilidad, había intentado erradicar. Esta ola de generosidad no está dirigida a individuos, sino a un enemigo anónimo, un acto que desafía la lógica de la guerra total. Para los administradores de los campos, la buena voluntad se transforma en una pesadilla logística. Un capitán del ejército en Camp Hearn, Texas, se enfrenta a una montaña de paquetes. Él informa: la primera igreja batista de Waco acaba de dejar otros 200 y vienen con tarjetas escritas a mano. No tengo personal para inspeccionar todo esto en busca de contrabando. La caridad del pueblo americano está sobrecargando mi cadena de suministro. La bondad como un desafío a la eficiencia militar. La generosidad individual, multiplicada por miles, se convierte en una fuerza de la naturaleza, una avalancha de pequeños actos de decencia que sepulta la lógica del odio totalitario. Los guardias, que fueron entrenados para ver a los prisioneros como el enemigo,
ahora se ven obligados a actuar como empleados de correos, distribuyendo regalos de sus propios compatriotas a los hombres que están custodiando. Los prisioneros reciben los regalos con una mezcla de sospecha y asombro. Abren las cajas para encontrar calcetines tejidos a mano, pastillas de jabón, dulces, libros de bolsillo y siempre cigarrillos. Un prisionero descubre que el libro que recibió, Las uvas de la ira de John Steinbeck, es una crítica contundente al capitalismo estadounidense. El hecho de que el enemigo les permitiera leer tal libro es, en sí mismo, una revelación. Esto sugiere una confianza en su propio sistema, que es inimaginable en la Alemania de Goebbels, donde la posesión de un libro prohibido podía llevar a un campo de concentración. Comienzan a entender que la fuerza del enemigo puede no venir de la conformidad ideológica, sino de la libertad de criticarse a sí mismo. Los números cuentan la historia con una fuerza brutal. 500.000, el número estimado de paquetes de regalos de Navidad que inundaron los campos. 3. 200. El recuento promedio de calorías diarias garantizado para cada prisionero. Mientras tanto, en Hamburgo en 1944, la ración oficial para un civil alemán era de menos de 1.500 calorías y a menudo consistía en pan hecho con un 20% de aserrín. 425.000. El número total de prisioneros de guerra del eje detenidos en suelo americano. Una población cautiva mayor que la de Pittsburgh, contenida no por muros de odio, sino por un sistema logístico tan vasto que podía permitirse el lujo de ser humano. 96.318. El número de aeronaves producidas por Ebuchiwa solo en 1944, más que la producción combinada de Alemania, Japón y Gran Bretaña. La misma capacidad industrial que podía fabricar un P-47 Thunderbolt cada pocas horas podía, simultáneamente, garantizar que 500.000 de enemigos recibieran regalos de Navidad. El mensaje implícito era claro y devastador. La guerra, para América, no era un esfuerzo total que consumía a la nación hasta los huesos. Era solo uno de los muchos proyectos que su economía podía sostener al mismo tiempo. La misma fábrica de Ford, en Willow Run, que producía un bombardero B-24 cada 63 minutos, también producía piezas para los camiones que entregaban los regalos de Navidad. Era un sistema único e integrado de poder, demostrando su fuerza tanto en el frente de batalla como en el frente de la generosidad, y ambas eran igualmente abrumadoras. La guerra, se dan cuenta, no es una lucha entre ideologías. Es una competición entre sistemas de producción, y ellos están del lado perdedor. El resultado final de esta exposición prolongada y sistemática a la abundancia enemiga fue la erosión completa de la moral y la ideología. Fue un proceso lento, corrosivo, como el óxido extendiéndose por una placa de acero. La fe en la victoria se desintegró primero, sustituida por una resignación sombría. Después vino una lenta y dolorosa desintegración de la fe en el propio nazismo. Los intentos de los nazis de línea dura de imponer disciplina y mantener el saludo Heil Hitler eran cada vez más ignorados. La Gestapo del campo, que inicialmente aterrorizaba a los prisioneros sospechosos de colaboración, perdió su poder. La realidad era una fuerza más poderosa que el miedo. La pregunta más común entre los prisioneros, garabateada en diarios secretos o susurrada en los barracones por la noche, ya no era ¿cuándo venceremos?, sino ¿qué queda para que regresemos? La propaganda de Goebbels, que antes parecía una verdad inquebrantable, ahora sonaba como las divagaciones de un loco, completamente divorciada del mundo material que ellos estaban experimentando. El gobierno de los Tezcucehuahua implementó un programa formal de reeducación, oficialmente llamado Proyecto de Currículo Especial. Era un esfuerzo bien intencionado, con charlas sobre los méritos de la democracia, la estructura del gobierno americano y exhibiciones de películas que exponían las atrocidades nazis. Pero este programa oficial fue, en gran parte, un fracaso. Los prisioneros lo veían como otra forma de propaganda, la versión americana de lo que habían recibido durante toda su vida. Se sentaban en silencio durante las charlas,
con los rostros impasibles, y luego regresaban a sus barracones y se burlaban de lo que habían oído. La verdadera reeducación, la que realmente funcionó, fue la no intencional. Fue la que sucedió en el PX, en los campos de algodón, en la mesa de la cena del granjero. América no les dijo que su sistema era mejor. Les mostró, de manera casual y abrumadora, que simplemente producía más comida, más coches, más libertad, más helado. La derrota ideológica no provino de un panfleto, sino de un recibo de 5 centavos. Desde su fría celda en Nuremberg, Albert Speer, el ministro de armamento de Hitler, el arquitecto de la máquina de guerra que debía durar 1000 años, reflexionó sobre la derrota. Sus palabras en sus memorias no son las de un ideólogo, sino las de un ingeniero analizando un proyecto superior. En 1944, la superioridad del enemigo en todos los campos era abrumadora. No teníamos ninguna posibilidad. No era una cuestión de valentía o táctica, sino de pura matemática. Vi los informes de producción americanos. Al principio, pensé que eran falsificados, propaganda. Ningún país podía producir tanto. Pero entonces lo entendí. Fuimos derrotados por un sistema de producción que era simplemente de otra escala. Estábamos fabricando tanques artesanales, mientras ellos los producían en una línea de montaje infinita. La derrota, admitió, fue industrial. Fue un fallo de producción. Él y Hitler habían apostado por la voluntad y la ideología para superar la materia. Estaban equivocados. Un prisionero repatriado, entrevistado en los años 60, resumió la experiencia de miles con una claridad contundente. No nos reeducaron con charlas sobre la maldad de Hitler. No necesitaron hacerlo. Simplemente nos mostraron que todo lo que nos habían dicho sobre ellos, sobre el mundo, era una mentira. Lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos los coches de los trabajadores y probamos su comida. ¿Cómo puedes seguir creyendo en la propaganda cuando la realidad la contradice a cada minuto de cada día? Regresar a la Alemania en ruinas en 1946 fue el choque final. Vimos lo que nuestro sistema había producido, escombros, y recordamos lo que su sistema había producido, abundancia, incluso en tiempos de guerra. El viaje de regreso a Alemania fue, para muchos, un descenso al infierno, no una liberación. Estos hombres, habiendo visto de primera mano la máquina de producción americana, se convirtieron en muchos casos en los constructores de la nueva Alemania occidental. Estaban vacunados contra las promesas vacías del comunismo que venía del este, pues ya habían visto un sistema que entregaba bienes de consumo, no solo eslóganes. Se convirtieron en los capataces, los ingenieros y los pequeños empresarios que abrazaron el Wirtschaftswunder, el milagro económico alemán. No necesitaron ser convencidos de los méritos del Plan Marshall. Ya habían vivido una vista previa de él como prisioneros de guerra. Sabían íntimamente que el sistema de producción en masa y consumo funcionaba. Habían visto el proyecto en acción. América no necesitó conquistar sus mentes. Simplemente las abrumó con hechos materiales, con la evidencia irrefutable de su propia superioridad logística. América no necesitó decirles que el nazismo era una mentira. Les hizo probar la derrota, una botella de 5 centavos a la vez.